Bienvenidos talleristas, hoy les traigo la reseña sin spoilers de la saga Tiempo de Dragones escrita por Liliana Bodoc y que fue completada de manera póstuma este mismo año. Así que no saben qué leer o tienen dudas sobre qué leer, quédense hasta el final porque este va a ser un video genial. Mi nombre es Facundo y esto es Taller Eneida. Primero que nada, tengo que advertirles que no voy a ser imparcial en esta reseña, porque no se puede ser imparcial con los autores que amamos, ¿sí? Como no se puede ser imparcial, como no somos imparciales con las personas que amamos. Así que ingresan ustedes a esta reseña y a este video por su propio riesgo y ya advertidos, ¿sí? Tiempo de Dragones es una trilogía compuesta por estos 3 tomos. Tiempo de Dragones, La Profecía Imperfecta, publicado en el 2015. Después, El Elegido en su Soledad, publicado en 2017. Y Las Crónicas del Mundo, que es el tercer y último tomo que se publicó este mismo 2022. En esta saga lo que hace Bodoc es nuevamente introducirnos en un universo que nos resulta familiar, pero que a su vez ha sido profundamente transformado por la fantasía. Es un universo anclado en la historia y en la realidad más profunda de nuestro continente americano. La saga nos trae entonces un mundo dividido en 2 grandes continentes. Por un lado Merek, por el otro lado Terentigani. En el continente de Merek viven 2 grandes linajes. El linaje Drateuca, que es el linaje de los pastores, y el linaje Sarus, que es el linaje de los agricultores y alquimistas, ¿sí? Estos linajes viven en una constante batalla, fundamentalmente porque los Drateuca buscan conquistar el poder, y para conquistar el poder lo que intentan es capturar y domesticar a los dragones. Y por el otro lado los Sarus son amigos de los dragones, son antiguos herederos de una hermandad entre seres humanos y dragones y tratan de protegerlos. A su vez tenemos en Merek el pueblo de los Arayes, y es hacia allí, hacia ese continente, hacia donde van a huir estos dragones, escapando de la persecución de los Drateuca. Y en ese huir serán perseguidos por el linaje Drateuca, que va a intentar entonces arribar y conquistar el continente de Merek, estableciendo sus propias colonias. Entonces, esta historia se va entretejiendo en viajes entre estos 2 continentes distintos y a su vez va dando muchísimos saltos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo para ir contándonos una historia bastante compleja. Comentario totalmente al margen, pero recuerdo que la primera vez que vi la tapa de esta novela me dije: dragones, digamos, otra vez dragones, ¿qué tienen que ver los dragones con el universo literario de Bodoc? ¿Sí? Como que me generó bastante desconfianza y no le di una oportunidad. Por suerte, con el paso del tiempo, y justamente este año me dije, bueno, vamos a darle una oportunidad y vamos a leerlo. Más allá de esta cuestión de los dragones, ¿no? Que son como una figura ya tan usada en toda la literatura fantástica. Y por suerte, las apariencias y las tapas engañan. La saga entonces comienza con La Profecía Imperfecta. Y la historia se nos abre con un monasterio donde están encerrados 17 monjes profundamente borrachos que esperan ser ejecutados. Esperan ser ejecutados por los soldados Drateuca. Y como último acto de venganza o de redención, lo que hacen estos 17 monjes es fraguar, inventar una profecía. Se sientan borrachos y en un pergamino antiguo falsifican una profecía que va a vaticinar el fin del linaje de Drateuca y la llegada de una especie de elegido que va a buscar restaurar el orden entre los hombres y los dragones. Y entonces ya en principio esta premisa a mí me resultó fascinante en el sentido de decir, ok, se puede cumplir una profecía inventada, ¿no? O sea, ¿qué juego que se da ahí entre esta idea de ¿puede existir una profecía autocumplida? Bueno, eso es lo que nos va a ir llevando este primer libro.
En este primer libro entonces se nos va introduciendo este mundo tan particular de viajes, inmigraciones y luchas y batallas entre dos continentes diferentes y entre diferentes linajes y diferentes pueblos humanos. Estos viajes se van dando entre personas, entre linajes, entre los propios dragones que van a huir hacia Merek y a su vez van a ser perseguidos por el linaje de Drateuca, que es el que va a terminar invadiendo e intentando conquistar el continente de Merek y a su pueblo Arayek. Y es también entonces en este tomo cuando se nos empieza a mostrar quizás la posibilidad de que la profecía inventada se cumpla, ¿no? Se empieza a cumplir de alguna forma. Algo que me pareció fabuloso de este tomo, de lo que hizo en realidad Bodo con esta saga, fue justamente a la hora de tomar una figura tan usada y tan masiva y tan occidental como es la idea del dragón, que ya está como tan toqueteada, tan manoseada, y lograr transformarla, traerla y hacerla sentir parte de una cosmogonía americana, de un panteón americano. Fundamentalmente lo que logra Bodo es complementar esta figura de los dragones que pasan a ser grandes dioses, unos pocos pero grandes dioses, resultan complementados en cierta manera con unos dioses pequeños, ínfimos, diminutos, que actúan como un enjambre de abejas y que habitan el continente de Merek, ¿no? Como un juego de opuestos entre grandes y pequeños dioses. Un comentario aparte lo merece la prosa de esta escritora, porque es absolutamente original, absolutamente especial. La prosa de Bodo fundamentalmente está inspirada en dos grandes fuentes: la poesía y el teatro. Básicamente con su prosa Bodo te parte al medio con dos palabras, ¿sí? Con solo dos palabras ya te deja ahí estaqueado y recalculando y pensando qué pasó acá. Es ese poder que tiene una prosa muy lírica, muy poética, que te transporta a otro mundo con solo una línea, repleta de expresiones metafóricas muy fuertes, muy profundas, muy bellas y a su vez cargadas de vida, como por ejemplo esta descripción absolutamente hermosa de la dragona blanca, la dragona más importante, la líder de los dragones. ¿Crees que aquella luz en las montañas es el alba que llega? ¿Crees que ese silencio insobornable es la muerte del mar? El alba es Hopsilwin, que se yergue en el este de la tierra, y el silencio sucede cuando cierra los ojos para soñar. Hermoso. Acá está describiendo el castrum, el lugar donde vivían los Drateuca en Merek. Dentro de los muros, perros y ovejas transitaban con total libertad, transformando en un estercolero lo que pudo ser un jardín. Apenas casada, Oropelia intentó plantar flores y árboles frutales, pero cualquier brote sucumbía bajo el hambre perpetua de las ovejas o se quemaba por el orín de los perros. Tal vez aquello fue el primer símbolo del poder de su esposo, de la supremacía del estiércol sobre las rosas. Otra pequeñísima muestra de lo hermoso de su prosa. Hasta perderla de vista, Anuja estuvo murmurando: «Cuídate, pequeña, cuídate. Cuídate», la palabra que está al comienzo y al final del amor. La palabra que elegiría una madre para la última despedida. Cuídate, como el lento aleteo de una mariposa condenada. Bueno, podría seguir con un montonazo de ejemplos porque a mí me encanta la prosa de esta autora. Pero también es interesante a su vez cómo toma de la poesía para construir un verosímil, también toma muchísimo de la influencia del teatro, ¿sí? Y eso se percibe muchísimo en una trama que está construida de una manera muy polifónica, como un coro de voces y de personajes que entran y salen del escenario, que suben y bajan como una especie de trazo. No tenemos una acción que
persigue a un único personaje protagonista o a algunos personajes protagonistas. Acá tenemos una gran cantidad de diferentes personajes a los cuales vamos siguiendo y vamos escuchando sus voces transcurrir en toda la historia. A su vez también esas descripciones, muchas veces breves en un solo trazo, nos hacen acordar a las didascalias también de un texto de teatro. Y yo creo que lo que hace esta autora es una apuesta arriesgada con la que sale ganando. En esas descripciones tan precisas, lo que prima generalmente son los sentidos más íntimos, más viscerales, lo que tiene que ver con el tacto, lo que tiene que ver con el gusto, lo que tiene que ver con el olfato. Todos esos sentidos son los que priman por encima de lo que se ve realmente a la hora de mostrarnos esos personajes. Y entonces los personajes aparecen muchas veces a partir de sus gestos mínimos, como acariciarse las manos. Y es en esos gestos mínimos, como en el teatro, que se va construyendo la máscara, la cual nos transmite la esencia y las emociones de esos personajes que habitan la trama. Un ejemplo muy breve de esto: Antón tenía 3 puños, 2 eran sus manos apretadas, el tercero era su corazón. La historia entonces continúa con el segundo tomo, que se llama El elegido en su soledad. Este elegido hace referencia a ese elegido que vaticinaba la profecía de los monjes borrachos del tomo 1. Y acá la historia se empieza a centrar en la figura de Nulán, que es el personaje que los alquimistas creen que podría llegar a ser el elegido de esta profecía. Es interesante en este tomo, más allá de lo genial de la historia, que parece finita, pero en realidad lo que hace y perfecciona mucho acá la autora es trabajar profundamente desde los diálogos de los personajes. La mayor parte de la historia es diálogo, es muchísimo diálogo. Lo que se escuchan son las voces de los diferentes personajes. Y es interesante cómo toma la autora esta figura del elegido, que es por ahí una figura un poco egocéntrica y que genera cierto resquemor, y la transforma de nuevo completamente. En estas historias no tenemos necesariamente esos grandes actos heroicos de un personaje único y excepcional, sino que lo que realmente cuenta en la trama son los pequeños actos, las pequeñas traiciones, los pequeños atrevimientos de la gente más ínfima de la historia, lo que logra ir moldeando la trama, ir llevando esa trama hacia su conclusión. Y bueno, antes de hablarles del tercer y último tomo con el cual se escribió y se concluyó la saga, hay que hablar un poquito de la historia, de cómo se logró concluir esta saga de manera póstuma. Interrumpimos solamente un microsegundo este genial video para de nuevo, como siempre, recordarles que se suscriban a nuestro canal, que le den like, que aprieten la campanita y que sigan viendo todos nuestros videos. Bueno, pero para terminar una reseña sobre esta saga de ficción es imposible no hablar de la realidad. Y la realidad es que la autora principal, Liliana Bodoc, falleció al momento que estaba escribiendo la tercera entrega de esta saga, ¿sí? Que en principio estaba pensado como una tetralogía, justamente, como 4 libros. Y ese tercer libro nos quedó entonces de manera trunca. Y a partir de ahí, cuando nos enteramos, los lectores de Bodoc, ¿no? Además de que todo nuestro universo literario se volvió mucho más sombrío desde ese momento, también nos resignamos a que esta última gran obra de la autora iba a quedar inconclusa, inacabada, incompleta. Por suerte o por esas cosas del destino, por algo casi proverbial, me enteré casi de casualidad que los 2 hijos de Liliana, tanto Romina como Galileo, retomaron estos manuscritos y estos textos que habían quedado incompletos y los terminaron. Le dieron un fin a la historia en un tercer tomo, que es el que completa finalmente la saga y es el que se llama Las Crónicas del Mundo, ¿sí? Que es el que salió este mismo año y que bien, tengo hasta la firma
de los Bodoc. Por suerte pude estar ahí en la presentación, que fue increíble. En este tercer tomo que cierra la trilogía podemos decir entonces que se da una culminación digna de toda la saga. Lo que sucede aquí entonces para concluir esta historia que quedó trunca e inacabada es la construcción de un nuevo narrador. Y ahí me parece que hubo una decisión magistral de los coautores de Liliana, en el sentido de no intentar enmendar o imitar esa prosa lírica tan única que tenía Liliana Bodoc, sino que lo que vemos aquí es la aparición de un nuevo narrador que es a su vez construido a partir de la propia historia y que va en cierta manera dialogando, ¿sí?, en un juego de voces entre narradores. En este tomo, sin querer spoilear nada de lo que acontece, obviamente, lo que tenemos, además de la genial batalla épica entre el bien y el mal, ¿no?, esa cosa bien poderosa que tiene la fantasía épica, tenemos también un profundo juego metaficcional, un debate sobre lo que es el autor, la literatura, la palabra, el lenguaje, que sobre una idea del tiempo. Porque sí, la saga se llama Tiempo de Dragones, no es casualidad, ¿sí? En esta saga, tanto el tiempo como los dragones son actores fundamentales. Y todo esto, por supuesto, intercalado con toda la lucha entre los personajes y sus diferentes destinos. De esta manera, entonces, nos quedaron 3 libros escritos por 3 autores con 3 voces diferentes. En conclusión, como pudieron ver, la saga me encantó, así que quizás mi opinión no sea absolutamente objetiva, ¿no? Pero estoy convencido que la saga es buenísima, que merece la pena ser leída y releída miles de veces. Tengo que admitir que mi primer amor con Bodoc, con esta autora, va a ser siempre la saga de los confines, pero sin duda toda la obra de esta autora es absolutamente genial y a su vez nos permite disfrutar de una excelente literatura fantástica, épica, escrita originalmente en español, lo cual es muy difícil de encontrar. Y ahí el lenguaje y la palabra y nuestro conocimiento como hispanoparlantes le da siempre un sabor distinto, le va a dar siempre un sabor especial que ninguna traducción jamás va a poder ser igual. Los invitamos entonces a suscribirse a nuestro canal y a su vez a sumarse a nuestros talleres de literatura y escritura fantástica, donde trabajamos diferentes autores, como por ejemplo obviamente Bodoc. Y bueno, espero que hayan disfrutado este video, que nos dejen abajo en los comentarios qué les interesaría que reseñemos a partir de ahora, y les dejo también entonces un enorme abrazo virtual.